En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, dice el Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este pasaje Jesús establece un contraste que por supuesto hace uso a una imagen, una metáfora. Como sabemos todos, Jesús utilizaba con frecuencia imágenes, parábolas, metáforas para tratar o procurar que la gente entendiera su palabra. Y entonces, en este caso, Jesús hace un contraste entre sí mismo y un personaje que él llama aquí el ladrón. Jesús no detalla en realidad quién es el ladrón, pero nosotros podemos legítimamente pensar que Jesús está de alguna manera refiriéndose a Satanás, ese personaje siniestro del cual la Biblia habla con tanta claridad y que ha venido al mundo para inducir a la gente a la maldad, al pecado, y para tratar de conducir a la gente en el camino o por el camino errado, equivocado, por el camino de la destrucción, el camino de la maldad, del pecado, de la indiferencia, de la incredulidad, un camino que finalmente va a conducir a la eterna perdición, que ahora, aquí y ahora, conduce a una vida sin sentido, sin propósito, sin plenitud, y a menudo una vida sin ningún control y sin ningún significado, y finalmente, al final de cuentas, esa vida sin sentido y sin significado termina en una eterna separación de Dios. El ladrón, así que Jesús dice, el ladrón, probablemente una metáfora para referirse a Satanás, al enemigo que trata de llevarnos por el camino de la eterna condenación. Sin embargo, Jesús dice, el ladrón viene para matar, hurtar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a seguidas dice, yo soy el buen pastor. Así que, a diferencia de el ladrón que viene para destruir, Jesús es el buen pastor, el buen pastor. El ladrón, que es el salteador, es el cuatrero, el que trata de robar las ovejas, destruir las ovejas, dañar las ovejas, viene para eso. Pero Jesús ha venido para que seamos salvados, librados del peligro, conducidos al redil donde Dios guardará nuestra vida, cuidará de nosotros, estará con nosotros, estará en nosotros, utilizando otra imagen de la Biblia, y a final de cuentas nos permitirá participar del reino eterno y glorioso de Dios. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero ese buen pastor que da su vida por las ovejas nos hace un llamado, y el llamado es a creer en Él. Justamente podemos reconocer a Jesús, o podemos reconocer que Él es el buen pastor, o podemos reconocer que Él es el Salvador, y sin embargo quedarnos a una distancia de esa salvación y de esa bendición. Necesitamos movernos nosotros en la dirección del Señor. En otras palabras, necesitamos creer en Él, creer en Jesucristo. Por eso, un poco más adelante, en ese mismo evangelio, Jesús dice, fíjense que en el texto que hemos leído dice que Él es el buen pastor, así que Él acude a esa imagen. En otra parte dice, yo soy el camino. Y ahora, en el texto que quiero leer en este momento, Juan capítulo 11, verso 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que aquí hay algo que tenemos nosotros que hacer, o sea, tenemos que responder. Si Él es el buen pastor, tenemos que seguirlo a Él. Si Él es la puerta, tenemos que entrar por Él. Si Él es el camino, tenemos que caminar en Él.
Si Él es la verdad, tenemos que abrazarlo a Él. Si Él es la vida, tenemos que recibirla. En otras palabras, cada uno de nosotros debe tomar una acción, y esa acción inicial es arrepentirnos de nuestros pecados y creer a Jesucristo, creer a Jesucristo. De hecho, al propio Señor Jesucristo le preguntaron qué era lo que había que hacer, qué era lo que había que hacer para hacer las obras de Dios, o sea, para hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Jesús contestó que lo que hay que hacer es creer en Él, creer en Él. Entonces, ese es el paso inicial. ¿Qué debemos hacer? Dice Juan capítulo 6, verso 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que, sí, Cristo es el buen pastor, y tú debes de creer en Él como el pastor, como el Salvador. Cristo es la puerta, debes pasar por Él. Cristo es el camino, debes caminar en Él. Y todo eso comienza cuando te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador. No puedes salvarte a ti mismo por tus obras, por tus bondades, por tu religiosidad, por ninguna de esas cosas. El Salvador es Cristo. Es Cristo el que ha venido a salvarnos de nuestros pecados, a perdonarnos, a transformarnos, a darnos vida. Por lo tanto, debemos creer en Él como Señor y Salvador. Así que nuestra invitación es que tú escuches la palabra de Dios, creas a Jesucristo, le entregues tu vida a Él para que Él sea tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Que así sea en tu vida, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Que Dios te bendiga.